Capítulo 1. Volver a la forma original. Mateo 5 del 17 al 18. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. La gente que vivía en tiempos de Jesús se encontraba en un contexto histórico muy especial. El pueblo de Israel se hallaba sojuzgado por el Imperio Romano. A nivel religioso había mucha presión, muchas cadenas de mando y aristas religiosas. Estaban los saduceos y los fariseos ejerciendo presión sobre el pueblo en lo religioso. Había una decadencia ética. La gente estaba presa de situaciones de pecado, homicidios, prostitución, etc. Vivían bajo una alta presión política, religiosa y ética. Todo el mundo estaba con altas expectativas de la llegada del Mesías, porque creían que Él los iba a liberar de todas esas situaciones. Cuando a usted le dicen que va a venir alguien que lo va a rescatar de lo que hoy está viviendo u oprimiendo, se generan expectativas. De igual manera, había expectativas sobre Jesús en estos aspectos. Ellos tenían la expectativa de que Él los iba a liberar del Imperio Romano, que iba a castigar a todos los pecadores. Y había también una expectativa de que los iba a liberar de la presión religiosa. Cuando Jesús vino en este sentido, desilusionó al pueblo, porque en el aspecto político, Él no se autodeclaró rey, ni le declaró la guerra al César, sino que les dijo: denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. A nivel ético, Jesús se paró y defendió a una prostituta que estaba a punto de ser apedreada. También las Escrituras dicen que se sentaba con publicanos y pecadores. Él mostraba amor y perdón a los pecadores. Y en cuanto a lo religioso, todos pensaban que Jesús vendría a traer una nueva religión, y sin embargo Él les dijo: yo no vengo a quitarles el peso de la ley, sino que vengo a cumplirla, vengo a traer cumplimiento de todas las cosas. En ese contexto de expectativas, había mucha gente que seguía a Jesús, pero así también había mucha gente que lo dejaba. En un momento estaba con más de 5,000 personas, después con 120, después con 12, después con 3, y en un momento se quedó sin nadie. Era muy variable la cantidad de gente que lo rodeaba, porque entraban en cierto grado de desilusión de acuerdo a sus propias expectativas en cuanto a la manifestación que ellos esperaban de un libertador. Quiero decirle que Dios no viene a suplir sus expectativas. Él no está comprometido con sus expectativas, sino que Dios está para hacer lo que Él tiene que hacer. Dios hará con usted lo que Él haya previsto hacer. Cuando tenemos expectativas sobre Dios, estamos esperando que haga algo que nosotros queremos que haga. Y eso no es de un corazón humilde, sino de un corazón enaltecido. Un corazón humilde se deja moldear por su alfarero, y no le está diciendo qué forma quiere tener. Aquí Jesús les puso un alto a todas esas personas que esperaban que los librara de la presión de la ley, de la presión religiosa. Obviamente Jesús aún no había muerto, por lo tanto, la gente no podía dimensionar los altos grados de gracia que iban a llegar por medio de Cristo y con el Espíritu Santo. Jesús necesitaba poner un estándar. Por eso dice que Él no vino a abolir la ley. Lo que hizo Jesús no fue traer una idea nueva de lo que era la ley, sino que comenzó a decirles: ustedes fueron enseñados con algunas cosas escritas en la ley, pero las han interpretado equivocadamente. Eso está en Mateo 5 del 20 al 48. Jesús empieza con un juego de palabras y dice: oísteis que os fue dicho, pero yo os digo. Es interesante que Jesús dijera: yo no vengo a abrogar la ley, y sin embargo presenta estas pseudo contradicciones. Lo que ocurre es que Jesús no vino a anular lo que estaba escrito, sino que vino a mostrarles lo que a nivel legal en abogacía se llama el espíritu de una ley. El espíritu de una ley
es un término legal difundido por Montesquieu, quien escribió 31 tomos sobre el espíritu de las leyes en el siglo XVIII y se refiere al sentido correcto con el que se dictó una ley. Lo que estaba pensando el legislador cuando escribió una ley, ese es el espíritu de una ley. A continuación, transcribiré un fragmento de uno de los tomos que escribió Montesquieu. Es lo que intento hacer en esta obra. Examinaré todas estas relaciones que forman en conjunto lo que yo llamo espíritu de las leyes. No he separado las leyes políticas de las leyes civiles, porque, como no voy a tratar de las leyes, sino del espíritu de las leyes, espíritu que consiste en las relaciones que pueden tener las leyes con diversas cosas, he de seguir más bien que el orden natural de las leyes, el de sus relaciones y el de aquellas cosas. Las leyes poseen una letra, lo que está escrito, y un espíritu, que es lo que motivó al legislador a dictarla. Y muchas veces esa intención no está muy clara en lo que se ha dejado plasmado, pudiendo la interpretación que se haga a posteriori por los jueces diferir de lo querido por el legislador. Conocer la verdadera intención del legislador no es tarea fácil. Y hay que demostrarla, pues de lo contrario se caería en los subjetivismos que, más que desentrañar lo que quiso el que la sancionó, posibilitaría a los jueces tener aún más discrecionalidad en sus sentencias, pudiendo atribuir a la intención del juez la suya propia. En algunos códigos, como el Código Civil argentino, los artículos van acompañados de notas donde puede indagarse efectivamente la voluntad y creencias que tuvo su creador, Vélez Sarsfield, al legislar, y el alcance que debe darse a algunas normas. La exposición de motivos que acompaña a los textos legales puede ser muy clarificadora al respecto. Lo que está haciendo Jesús no es abrogar, sino hacer las subnotas de lo que se quiso decir. Quería mostrar lo que el espíritu de la ley manifestaba. La obra de Montesquieu de 31 tomos, El espíritu de las leyes, a mediados del siglo XVIII, sentó el principio de la división de poderes como garantía para la opresión, distinguió formas de gobierno y consideró como espíritu o razón de ser de las leyes que todo el universo está sometido a ellas, proclamando las leyes naturales y humanas como necesarias, debiendo ser las humanas creación social y adaptadas a las costumbres de cada sociedad y contexto histórico y geográfico. Jesús vino a hacer notas en esto. Oísteis que os fue dicho, pero yo os digo, a fin de mostrarnos el sentido o la motivación del redactor. En este caso Dios Padre, quien le dio la ley a Moisés. Jesús no vino a negar lo dicho por su Padre, sino a mostrar el sentido correcto que tenía el Espíritu del Padre al sentenciar la ley. Jesús vino a reformar, no la ley, sino lo que se había enseñado acerca de ella. No vino a alivianarla, sino más bien a hacerla más rigurosa en su interpretación. En síntesis, vino a darle el verdadero sentido eterno de lo que Dios Padre quiso del hombre al darla. La reforma no tiene que ver con una nueva forma, sino con la forma original. Por eso es que podemos leer, oísteis que fue dicho a los antiguos. Estos antiguos eran las personas que interpretaron en un primer momento la ley, y de allí se fue transmitiendo de una forma equivocada, lo cual fue haciendo que se perdiera el verdadero sentido de la ley, y por eso Jesús tuvo que plantearnos esto. En tiempos de reforma, no podemos darnos el lujo de recibir lo que nos han enseñado como algo ya formado y cerrado para nosotros, sino que debemos revisar. Debemos ser capaces de ver si lo que aprendimos tiene la forma original, en el sentido en el que el Espíritu del Padre nos quiere hablar. Los tesalonicenses hacían esto con lo que les enseñaba Pablo. Encontramos a Jesús en el desierto con Satanás, argumentando cada respuesta con la frase «escrito está», en Mateo 4 del 1 al 10. La intención de Jesús no era reformar la ley, sino más bien mostrarles que lo que les había sido enseñado acerca de ella
no guardaba el sentido original con el que fue inspirada. Recordemos que Jesús fue instruido desde niño en la ley de Moisés. Cuando Jesús es llevado al desierto para ser tentado, el diablo lo expone a situaciones donde él responde con la frase «escrito está». Es decir, que responde puntualmente de acuerdo a lo escritural. No le responde diciendo «me enseñaron que», como sí hace hincapié en el pasaje de Mateo 5 que leímos al inicio de este capítulo. Quiero mostrarle con esto que Jesús no tenía un problema con lo escrito, sino con la interpretación y enseñanza de lo escrito. No era la ley en sí misma lo que quería reformar, sino lo que les había sido enseñado acerca de ella, es decir, lo que oyeron, no lo que leyeron. Jesús entendía que había una interpretación errónea y él vino a mostrarles el sentido correcto, o también se puede decir el espíritu correcto de la ley escrita, pero mal enseñada. De acuerdo a su etimología, la palabra forma tiene origen en el latín, pero me di con la sorpresa de que hay otra palabra que tiene el mismo origen en el latín y es la palabra horma. Lo llamativo es que es muy común en algunos idiomas y en el latín mismo, el cambio de la H por la F. Estudié la historia de ambas letras y la interacción entre ellas y me resultó interesante que, por ejemplo, en portugués, hablar se dice falar. Y también en español usamos algunas palabras que en un tiempo y sentido verbal se escriben con H y en otro sentido van con F. Por ejemplo, hierro se escribe con H. Pero cuando uno quiere referirse al mismo en otro sentido, le dice ferroso, férrico. Dentro de la amplitud de nuestro idioma, también tenemos otras palabras. Cuando nos referimos a las harinas, lo escribimos con H, pero cuando nos referimos a algún producto que las contengan, lo llamamos farináceo y así muchas otras. Lo que sucede es que la letra F tenía dos formas de pronunciarse. Una era con la forma de la boca para decir F, pero una era sacándole el aire y otra entrando el aire. Como esta última versión era muy complicada de hablar, se fue evitando y por lo tanto muchos comenzaron a no decirla en la práctica. Por esta razón en la literatura se comenzó a usar la H para diferenciar a ambas en su pronunciación. ¿Cuál es la importancia de esto? Que el origen de la palabra horma y forma es el mismo, solo que cuando hablamos de forma nos referimos al espacio que ocupa algo, mientras que horma refiere a aquello que se utiliza para darle forma a algo que no la tiene. Por ejemplo, los zapateros utilizan la horma para darle forma a los zapatos de cuero. La horma se calienta sobre el cuero virgen y éste toma la forma de la horma en que se lo puso. También sirve para arreglar un zapato deformado, con el mismo procedimiento y hasta para los sombreros. Por eso el papel de la horma es importante. Esto nos sirve como parábola para entender la reforma, no como un arreglo cosmético de lo que está deformado, sino que la verdadera reforma es volver a la horma y poder ser moldeado a la forma original. Cuando Jesús se paró a decir lo que leímos anteriormente, lo que hizo fue mostrarles una horma. Esta palabra horma me impacta porque ya no aplica exclusivamente a algo que se deformó, sino que estamos hablando de algo que no siguió la horma original. Se fabricó con una horma y con el paso del tiempo perdió la forma. Cuando quieres introducir la horma para comprobar su forma, te das cuenta que las siluetas no coinciden. Ha perdido su forma original. Por lo tanto, la reforma es volver a la horma que le dio forma original a algo. Es un rehormado. Es por eso que esta reforma que hace Jesús es con un rehormado. Él empezó a probar y se encontró con que todo estaba deformado, y les mostró que había una deformación de lo que Dios había puesto en la ley. Se había perdido el espíritu original con el que Dios había formado la ley. Jesús vino a poner la horma original a lo que habían aprendido de la ley,
para darle la forma adecuada. Tenemos que dejar que el Espíritu coloque la horma en nuestra vida, para ver realmente si tiene la forma original y si no la tiene, dejarnos reformar. Quizás piense que hay que reformar todo, pero déjeme decirle que quizás no sea todo. Dios quiere ponerle la horma y ver si ha conservado la forma que Él le dio. ¿Qué ha oído últimamente? ¿Qué se ha formado en usted? Dios, por medio del Espíritu Santo, hará una comparación de su horma con nuestra forma, para poder llevar una vida de reforma. No se trata de hacer una reforma porque sí, sino que se trata de ver que no hayamos perdido la forma original. La ley en su sentido más básico era perfecta, pero la interpretación de ésta hizo que se fuera desvirtuando. Lamentablemente todo el mundo esperaba que Jesús les quitara la ley, pero Él vino a decirles: yo vengo a mostrarles cuál es la horma original de la ley, qué es lo que Dios Padre estuvo pensando cuando se las dictó. 6 cosas en las que Jesús hace un rehormado de la ley. Número 1. No matarás. Mateo 5 del 21 al 22. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Los antiguos creían que hasta que la persona no estuviera muerta físicamente, no había muerte. Sin embargo, Jesús presenta en este rehormado que, si se enojaban con su hermano, ya contaba como muerte. Jesús va de lo externo a lo interno del corazón. Si se enojó, ya cometió homicidio. Si lo insultó, ya hay muerte. Ya no es algo externo que podían ver los demás. Recordemos que la ley la juzgaban los fariseos por lo que veían, sino que se trataba de lo interno de cada persona, que solo puede ser juzgado por Dios. Ante los ojos de los fariseos estaban libres, pero ante los ojos de Dios, internamente, olían a muerte, eran culpables. Tenemos que tener cuidado en cómo nos enojamos, cómo hablamos de nuestros hermanos, cómo nos referimos a ellos, cómo los consideramos. Mateo 5 del 23 al 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. En esta ocasión Jesús les dijo: ustedes se creían que, por no haber asesinado a nadie, podían traer sus ofrendas tranquilamente. Sin embargo, no me interesa la ofrenda si tienen olor a muerte. Si tienes enojo con algún hermano, deja tu ofrenda y anda a resolver tu situación de enojo, homicidio, y luego ven y pon tu ofrenda. En el espíritu de la ley, el enojo incorrecto produce homicidio. Número 2. No adulterarás. Mateo 5 del 27 al 30. Oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Para Dios, codiciar a una mujer es lo mismo que adulterar. Debería recibir la misma paga, dice. Para el espíritu de la ley los pensamientos cuentan, las intenciones cuentan. Ese era el sentido, la intención y los pensamientos suman, porque allí comienza todo. Jesús sabía que, si comenzaban los pensamientos, entonces tarde o temprano llegaría la concreción. Este principio es fundamental para entender que Dios no quería una sociedad ordenada,
Él quería corazones íntegros. Dice también que mejor nos sería perder un miembro de nuestro cuerpo que perdernos completamente. Esto da a entender que debemos estar dispuestos a dejar cosas que nos impulsan a malos hábitos y situaciones de tentación, ya que, si las dejamos, traerán libertad a nuestra vida. Es mejor perder algo material, amistades, trabajos, gustos, etc., que perder toda la vida por ellos. Número 3. Divorcio. Mateo 5, 31 al 32. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Jesús les dijo, Moisés les dio a ustedes la posibilidad del divorcio, pero en el principio no fue así. Se lo permitió por causa de la dureza del corazón. No estoy a favor ni en contra del divorcio. Lo que creo es que, si tiene un corazón como el de Dios, no puede estar permanentemente viviendo con la opción del divorcio en su vida. Existen situaciones especiales, pero no estoy para hablar de situaciones especiales, ni es el objetivo de este libro hablar sobre matrimonio y divorcio, sino solo de lo que Jesús dijo del asunto. Si esta parte del libro le incomoda, no culpe al mensajero, solo encárguese de resolverlo delante de Dios. Si Él le dio paz en su situación de divorcio, paz. Pero para Jesús era un asunto importante que el pueblo haya aprendido mal la idea del matrimonio. De esto se trata volver a la horma. Por lo tanto, Jesús estaba interesado en que revisaran lo que habían aprendido sobre el matrimonio, no del divorcio. La gracia nos da nuevas oportunidades de poder dirigir nuestra vida de acuerdo a lo que Dios quiere de ella. Número 4. Jurar para no cumplir. Mateo 5, 36 al 37. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. El espíritu de la ley era no jurar, porque cuando alguien juraba, ya era razón de desconfianza. No diga lo que no puede cumplir, no se comprometa con algo que no puede cumplir, porque eso habla de la intención del corazón. Los antiguos juraban, pero lo tomaban a la ligera, y acudían a esta estrategia como engaño. Por lo tanto, Jesús les da el marco legal acerca de jurar. No quería la banalización del asunto. Como gente de propósito y que tenemos temor de Dios, nuestros compromisos deben estar escritos en piedra, aunque no los hayamos escrito en un papel. Número 5. Ojo por ojo. Mateo 5, del 39 al 40. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Jesús les muestra que el sentido del ojo por ojo no era venganza, sino que el pensamiento de Dios era que sus hijos actuaran diferente a su prójimo. Porque si toma el ojo de su adversario, porque él tomó el suyo primero, está tomando en sus manos la posibilidad de la justicia. Pero cuando le pone la otra mejilla a su adversario, lo que está haciendo es poniendo a Cristo en el medio. Cuando alguien le hace algo y usted pone la otra mejilla, a quien le están pegando es a Cristo. El espíritu de la ley no era que tome el ojo de su hermano, sino que ponga su otra mejilla. De alguna manera,
La finalidad de esta ley era limitar la venganza a una retribución justa y evitar los excesos. Acá Jesús está introduciendo un elemento extra que es la gracia, la cual se expresa de forma más explícita en la segunda milla. La ley no contemplaba la gracia que hoy disfrutamos por medio del sacrificio de Cristo. Pero, aunque Jesús no había muerto aún, le estaba dando un marco más amplio dentro de la interpretación de la ley que incluía la gracia. Podemos decir, por tanto, que Jesús está yendo más allá de la justicia de los acontecimientos y nos está mostrando una forma de actuar según una vivencia de la gracia. Cuando les dice, si alguien te pide que lleves la carga 1 milla, llévala 2, debemos entender que en aquel tiempo no era lindo llevar 1 milla la carga de otro. Si un soldado romano venía y les decía que llevaran la carga 1 milla, debían dejar lo que estuvieran haciendo, aun si estaban con su hijo pequeño o haciendo su trabajo. Debían dejarlo todo y hacerle caso, porque era palabra mayor. Literalmente la persona tenía que dejar de lado su vida y obedecer. Imagínese cómo caminaba esa milla esa persona, enojada, protestando. En cambio Jesús les dice, si llevas esa milla como la hace el resto, ¿qué diferencia hay con quienes no me siguen? Si eres mi seguidor, tienes que llevarla 2 millas, porque si la llevas 1 milla, le estás obedeciendo al soldado, pero si la llevas 2, me estás obedeciendo a mí. Cuando en su vida trabaja diariamente, si hace lo que su jefe le dice, está cumpliendo con su trabajo, pero no está obedeciendo a Dios. Si es un buen trabajador, una buena persona con su familia, está bien, está cumpliendo, pero está haciendo lo básico. La idea de Dios es que en todo lo que hacemos, hagamos la otra milla. Eso nos diferencia del resto. Lucas 17:10. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. El estándar de Dios es, si haces lo que te piden, eres inútil. Si se queja de su salario, es porque se lo está pagando el que le dijo que hiciera la milla. Sencillamente le está pagando por lo que tenía que hacer. Pero cuando usted hace la milla extra, ya no es esclavo del soldado, sino que es esclavo de Cristo. Y hay una gran diferencia. Es mejor ser esclavo de Cristo que libre del sistema. A la libertad del sistema se la puede quitar el sistema, pero ser esclavo de Cristo lo hace verdaderamente libre. Ya no le va a pagar su jefe por la milla que hizo, sino que el pago vendrá de Cristo por las 2 millas. Será Dios quien lo sostenga. Cuando usted responde con un golpe, con maldad o con engaño por el golpe o daño que le hicieron, lo que está haciendo es convalidando al otro. Si alguien le pega y usted le pega, le está diciendo, ¡qué bien lo que hiciste! Porque está convalidando el accionar de otro con su juicio. Pero cuando le pone la otra mejilla, lo que está diciendo es, lo que haces está verdaderamente mal. Pone en juicio y de relieve la actitud equivocada. Ese era el sentido de la ley. Jesús les dijo, si alguien quiere ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Dirá tal vez, pero ya me quiere quitar la túnica. Sí, y dele también la capa porque, ¿sabe quién pagará la capa? Si le quitan la túnica, se la robaron, pero si da la capa, es Dios quien pagará la túnica y la capa, porque estará obedeciendo a Cristo. Jesús estaba reormando nuevamente la ley a sus discípulos y a las personas que lo estaban oyendo. No estaba quitándoles la carga, estaba poniéndoles una carga diferente. Estaba mostrándoles que había una forma diferente de interpretar lo que Dios había dicho hacía mucho tiempo, que había algo que había sido mal enseñado y había perdido su forma y sentido originales. Número 6. Ama a tu prójimo y aborrece a tu enemigo. A eso nunca lo dijo Dios. Sin embargo, ellos lo enseñaron así. La Biblia sí dice, ama a tu prójimo, pero en ningún lado dice, aborrece a tu enemigo. Jesús les dice que el sentido de la ley era, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen,
haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. En ningún momento Dios excluyó de su prójimo a su enemigo, pero equivocadamente fue enseñado así. Fue deformado. Jesús les dice, si ustedes quieren ser como mi Padre que está en los cielos, Él hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Mateo 5, del 46 al 47. La cuestión no es lo que hacemos, sino lo que hacemos de más. Cuando hacemos lo que todos hacen, simplemente estamos cumpliendo con un rol social. Pero cuando hacemos el más, lo extra, ahí estamos agradando a Dios. ¿Qué ha hecho de más? ¿O simplemente estamos para cumplir en la tierra, para hacer lo que se nos pidió y listo? Dios siempre quiere que vayamos un poco más allá de las expectativas que tienen los que están alrededor nuestro, que hagamos más de lo que se espera de nosotros. ¿Qué sentido tiene cumplirle a Dios cuando todo está en orden a nuestro alrededor, cuando todo está bajo control? ¿Qué sentido tiene si todos de alguna manera le damos gracias a Dios cuando todo está lindo? ¿Qué ha hecho de más? ¿Qué expectativa rompió esta semana? En nuestro medio se ve mucho de esto. Hago lo que me piden y ya. Falta esa creatividad del más. Eso es lo que diferencia a una generación de otra. Eso es lo que hará la diferencia entre nuestros padres y nosotros. Y la seguirá haciendo si se lo enseñamos a nuestros hijos. Porque si un hijo vio que su padre hizo más que su abuelo, también desarrollará la motivación de hacer un poco más, de ir un poco más allá. Si alguien le pide algo y eso le genera mucho esfuerzo, disfrútelo. Está haciendo algo de más. Empecemos a no mirar tanto los costos de las cosas. Cuando mira los costos, está viendo cuánto es suficiente para cumplir. Pero si en cambio no mira el costo solamente, sino que además busca que otros sean beneficiados en sobreabundancia, entonces será un siervo del Dios Altísimo, no por merecimiento, sino por obediencia y gracia. Tenemos que marcar una diferencia generacional. Jesús ocupó su tiempo para explicarles este rehormado, ya que era importante para él. Mire qué interesante. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Acá se nos pone un estándar de perfección, y muchas veces hemos preguntado, ¿qué es ser perfecto? Debe haber una definición, porque para mí perfección es mucho. Acá se nos pone un estándar de perfección. Como vuestro Padre es perfecto. Es decir, si no hace lo que hace el Padre, entonces no es perfecto. Para Dios, ser perfecto es superar las expectativas que hay sobre usted. ¿Quiere ser perfecto? Empiece a superar las expectativas que todos los que le rodean tienen sobre usted. Cuide de alguien, sostenga a alguien, ame a alguien. No hagamos siempre las cosas por la paga que nos corresponde, porque si así lo hacemos, la paga siempre será humana. Si no puedo hacer algo de más de lo que me están pidiendo, ¿cómo haré lo que Dios me pide y me cuesta? ¿Cómo le va a dar a Dios algo que no le cuesta? Si algo le duele, hágalo porque es la milla de más. Este principio había sido bien entendido por David. Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 24. Entonces el rey David dijo a Ornán, no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Es muy fácil darle algo a alguien que usted sabe que en algún momento le retribuirá, pero dele a alguien que no se lo espere. Alguien que no tenga en sus planes devolverle el favor. Cuide de alguien sin que cuenten su mérito humano. De esa forma podremos cumplir esta ley de amar a nuestro prójimo con la horma correcta. Leamos detenidamente el siguiente pasaje de las Escrituras. Primera de Corintios 13,
versículos 4 al 7. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor es una persona. Si tiene a Cristo en usted, entonces debe amar como Él ama. Amar sufriendo, no irritándose. Nos gusta que otros nos amen así, pero cuando se trata de mi amor hacia los demás, ahí está el problema. Siempre vemos cómo nos dan amor, pero debemos fijarnos cómo lo damos nosotros, cómo amamos. Es muy lindo que nos amen, pero más lindo es amar. No hay tal cosa como que el amor estuvo y se fue. El verdadero amor nunca deja de ser. El amor puro es la manifestación más pura de alguien desinteresado que ni siquiera está esperando su amor. Dios ama al mundo sin esperar que el mundo le ame. Él determinó amarnos aun si por el resto de nuestra vida le ignoramos, porque así es Él en su esencia. Pongamos nuestro amor en su horma y veamos si nuestro amor da a la medida o solo es una imitación barata del mismo. Veamos que no sea una forma de amor que nos enseñaron desde pequeños, donde este sentimiento varía de acuerdo a la circunstancia en la que estemos. Si está todo bien, va bárbaro, pero cuando surgen inconvenientes se pone en jaque y hasta deja de ser. Esto es una falsa copia del amor. Querido lector, el espíritu de este capítulo es que usted ponga en revisión todo en su vida y que lleve todos sus conceptos a la horma divina, para saber si ha aprendido bien o simplemente si lo que le ha edificado hasta ahora han sido conceptos con lógica religiosa, pero que no se parecen en nada a lo que Dios pensó o habló del asunto. Permítale al Espíritu Santo hacer un rehormado de su vida, para que el espíritu de la reforma se manifieste con frutos extraordinarios en todo su ser. Permitamos que Dios ponga su horma en nuestras vidas, para que así nos demos cuenta de las cosas en las que necesitamos la reforma y volvamos a la forma original.